Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio tu atención. En este momento yo voy a conversar contigo sobre la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Claro, en este tipo de comentario, mayormente yo me voy a concentrar en las posibilidades que tiene Ramfi Domínguez Trujillo de alcanzar la presidencia de la República en las elecciones del 20, pero también yo voy a crear una especie de escenario político en la cual yo voy a tratar de una forma u otra analizar el tipo de gobierno que Ramfi Domínguez Trujillo va a ejecutar en caso de que él alcance la presidencia en las elecciones del 20. Una de las grandes preguntas que yo me hago cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo es si Ramfi Domínguez Trujillo, al igual que Donald Trump, él puede tener los mismos éxitos en República Dominicana que en este momento el actual presidente de los Estados Unidos está gozando. No cabe duda que cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, él tiene sus seguidores que de una forma u otra siguen su proyecto presidencial, pero también Ramfi Domínguez Trujillo tiene sus detractores. En ese aspecto hay cierta similitud cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo y, por qué no, de Donald Trump. Hay otra similitud en cuanto al tipo de ideología política que ambos líderes siguen. Yo no tengo duda de que Ramfi Domínguez Trujillo le gusta Donald Trump, quizá por la razón de que Donald Trump es republicano, y yo estoy seguro que Ramfi Domínguez Trujillo le gusta el tipo de política conservadora del Partido Republicano. Es posible que Ramfi Domínguez Trujillo, cuando él escucha el tipo de política migratoria que Donald Trump en este momento está tratando de establecer, cuando se habla de detener la inmigración ilegal dentro de los Estados Unidos, yo no voy a decir que está copiando esa forma de hacer política migratoria, pero existe cierta similitud entre la política migratoria de Donald Trump y Ramfi Domínguez Trujillo. Claro, para yo hablar sobre este escenario hipotético, en caso de que Ramfi Domínguez Trujillo gane las elecciones en mayo próximo o en junio, simplemente yo me voy a apoyar en cinco elementos, lo cual yo considero que uno debe como tomarlo en cuenta al momento, primero, de uno crear ese tipo de escenario político, y segundo, de que las personas entiendan cuáles son las posibilidades, pero cuáles son aquellas estrategias políticas las cuales pueden producir que Ramfi Domínguez Trujillo, en caso de que él sea electo presidente de la República, tenga muchas posibilidades de tener el mismo éxito que Donald Trump tiene en este momento. No cabe duda que cuando se habla de la figura de Donald Trump, al igual que Ramfi Domínguez Trujillo, cuando se habla de los pronósticos que las encuestas electorales le daban a la figura de Donald Trump, y en algunos casos, específicamente en República Dominicana, le dan a la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, ambos líderes están en un mismo posicionamiento electoral, en la cual no se le da muchas posibilidades de que en las elecciones del 20 ellos sean proclamados como el próximo presidente de la República. Pero a pesar de esos vaticinios, a pesar de que esos pronósticos afectaban negativamente la candidatura de Donald Trump siguió adelante con su proyecto presidencial de una forma espectacular e inesperada. Simplemente él ganó la nominación presidencial del Partido Republicano, lo cual, si uno da cuenta, realmente le aportó alrededor de 50 millones de votantes norteamericanos que van a votar por la candidatura de Donald Trump, porque nadie puede negar que cuando se habla del Partido Republicano en los Estados Unidos, al igual que el Partido Demócrata, es una fuerza política con igual cantidad de votantes. ¿Puede Ramfi Domínguez Trujillo tener el mismo éxito que tuvo Donald Trump al ser elegido presidente de los Estados Unidos a pesar de los malos pronósticos? Todo eso va a depender del tipo de estrategia política que Ramfi Domínguez Trujillo y qué tanto las personas que siguen el proyecto presidencial realmente tienen fe y creen en las posibilidades que tiene Ramfi Domínguez Trujillo de ganar las elecciones del 20. Porque
que cuando se habla de política, mientras más los seguidores, los votantes, los activistas y los dirigentes de cualquier proyecto presidencial muestran esa imagen de optimista de que su líder será el próximo presidente de la República, eso crea una especie de boomerang en la cual dichas actitudes positivas hacia un proyecto presidencial tienden a contagiarse. Por eso yo soy de lo que creo que Ramfi Domínguez Trujillo tiene que proyectar una imagen de optimismo, pero también cada una de las personas que siguen su proyecto presidencial. Cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo y simplemente todas las trabas y los grandes desafíos que su candidatura enfrenta en República Dominicana, producto de las limitaciones que todos conocemos, ya sean limitaciones económicas, un partido que es débil, pero sobre todo en un país como República Dominicana, donde el clientelismo político y el uso y abuso del dinero del Estado, pero sobre todo lo que alguna gente llama la supresión de la información, son elementos que adversan a la candidatura de Ramfi Domínguez Trujillo. Desafío que si Ramfi Domínguez Trujillo, con una imagen política correcta, con una propuesta política correcta, con una estrategia electoral correcta, él tiene muchas posibilidades, a igual que todos los aspirantes a la presidencia de la República, a alcanzar la presidencia en las elecciones del 20 si él toma el ejemplo y las actitudes positivas de Donald Trump, simplemente como una forma de entender que en política no es lo que la realidad dice, no, es lo que el aspirante a la presidencia proyecta. Y si Ramfi Domínguez Trujillo, a través de su posicionamiento político, a través de cada uno de sus discursos políticos y la forma como él se comporta, él tiene la capacidad de proyectar esas posibilidades como algo real. Sus seguidores, yo estoy seguro que se van a encaramar, como dicen algunos, en esa ola de optimismo. Todo va a depender de cómo Ramfi Domínguez Trujillo maneje su proyecto presidencial. Si Donald Trump pudo, a pesar de los pronósticos negativos en su contra, yo sé de lo que pienso que Ramfi Domínguez Trujillo puede también imitar un poquito la forma como Donald Trump hizo política en los Estados Unidos. Es una manera de empezar. Claro, la realidad política de los Estados Unidos es diferente a la realidad política en República Dominicana. Pero por ese lado, yo no soy parte del equipo de estratega de Ramfi Domínguez Trujillo. Una de las grandes cosas que tiene Donald Trump cuando llega a la presidencia de la República, nadie puede negar, es el éxito que él tiene cuando se habla de la economía en los Estados Unidos. Éxito el cual fue el producto que simplemente él le cortó los taxes a las grandes corporaciones como una forma tal de que ellos tengan una mayor cantidad de capital para reinvertirlo en los Estados Unidos como una forma de aumentar el empleo. Cuando se habla de Ramfi Domínguez Trujillo, si él llega a ser presidente de la República, una de las muchas preguntas que yo puedo hacer, como simplemente conocer cuáles son las estrategias económicas que Ramfi Domínguez va a utilizar como una forma de incentivar la economía dominicana, como una forma de disminuir los niveles de desempleo. Ramfi Domínguez Trujillo va a disminuir el ITEVI. Ramfi Domínguez Trujillo va a disminuir lo que alguna gente llaman los impuestos en República Dominicana, específicamente cuando hablamos de los impuestos a los viajeros, específicamente los dominicanos en el exterior, que tienen que pagar casi $100 de impuestos. ¿Y por qué no? Cuando se habla de los impuestos a la gasolina, Ramfi Domínguez Trujillo va a disminuir el impuesto a la gasolina. Pero sobre todo, Ramfi Domínguez Trujillo va a disminuir el presupuesto que se le da a la asistencia social cuando se habla del plan de solidaridad. Como ves, son una serie de desafíos en términos económicos que van de una forma u otra a dar una idea de cuáles son las estrategias políticas que Ramfi Domínguez Trujillo va a utilizar para tener el mismo éxito que Donald Trump tiene en este momento. Otro aspecto a considerar es cuando se habla de la protección del medio ambiente. No cabe duda que Donald Trump simplemente
simplemente un individuo que él no cree en el calentamiento global. Ramfi Domínguez cree o no cree en el global, esa parte yo no la sé. Que algún rafista me lo deje ver en su comentario para yo estar seguro de lo que estoy hablando. Pero producto de que Donald Trump él no cree en el calentamiento global, tampoco él cree en los efectos negativos que produce el aire contaminado, pero también los ríos y, por qué no, la deforestación en aquellas áreas que son importantes. En pocas palabras, a Donald Trump no le importan los efectos negativos que puede producir la explotación petroleras en aquellas zonas que son sensibles al cambio climático. Producto de esa falta de sensibilidad, Donald Trump simplemente crea un programa de desregularización. Cuando se habla de la instalación y perforación de los pozos petroleros en todas las naciones norteamericanas, específicamente en todas las costas. Razones por las cuales mucha gente dice que la desregularización de los permisos, como de una forma mucho más fácil de instalar una industria, es otra de las razones por las cuales el desempleo está disminuyendo en los Estados Unidos, quien en este momento está en un récord bajo. Creo que el récord más bajo durante los últimos 50 años está por 3.70, algo así. Una de las preguntas que yo me hago, Ramfi Domínguez Trujillo, como una especie de él aumentar la inversión de capital extranjero en República Dominicana, pero también de capital nativo. ¿Qué tipo de desregularización él va a utilizar? Él no va a tomar en cuenta lo que es el daño ambiental que puede producir la explotación minera, y más con la experiencia que nosotros tenemos de Loma Miranda. Son algunas de las interrogantes que honestamente yo no sé. Pero nadie puede dudar que esa desregularización de los permisos en los Estados Unidos fue otro de los factores que han contribuido al fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos, lo cual produce un bajo nivel de desempleo. Hay otro aspecto a considerar cuando se habla del éxito de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, y si Ramfi Domínguez Trujillo puede tener ese mismo éxito cuando se habla del cambio en la política migratoria. Realmente, si Donald Trump tiene o no tiene éxito cuando se habla de la política migratoria en los Estados Unidos, en este momento es algo que está entredicho, porque partiendo de los números, durante la administración Obama hubieron más personas deportadas que durante la administración de Donald Trump. Lo que le dice a ustedes que en términos de número no ha habido mucha diferencia. Claro, sí ha habido mucha bulla, específicamente cuando hablamos de aquel tipo de inmigrante que está tratando de ingresar a los Estados Unidos utilizando aquellas leyes migratorias que están asociadas a lo que alguna gente llaman el derecho a pedir asilo. El asilo prácticamente es un derecho internacional, el cual Donald Trump simplemente no le da ningún tipo de importancia. Por eso, cuando se habla de la política migratoria de Donald Trump, él tendrá su éxito políticamente hablando, pero en la práctica nadie puede asegurar que él ha tenido un éxito en detener la migración de ilegales hacia el territorio norteamericano, pero tampoco él puede hablar de un éxito en la cantidad de ilegales que se deportan a las naciones de origen. Cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, yo me pregunto si Ramfi Domínguez Trujillo va a tener una política migratoria mucho más fuerte que la de Donald Trump. No cabe duda, República Dominicana es un país pequeño, y cuando se habla de pedir asilo, solamente la población haitiana tiene esa capacidad. Y yo no creo que en República Dominicana la población haitiana simplemente ellos vengan y pidan asilo. Nada. Los haitianos lo que hacen es que te cruzan la frontera y ya se resolvió el problema, contrario a los Estados Unidos. Ahora, cuando se habla de República Dominicana, ¿cuáles son las medidas que Ramfi Domínguez va a tomar como una forma de resolver el desastre migratorio que existe en República Dominicana? Él va a endurecer leyes migratorias como la razón que está detrás de ese desorden migratorio, o simplemente Ramfi Domínguez Trujillo va a tener la voluntad política crear una estrategia militar y social y económica en la frontera como una forma de crear un muro de contención para evitar el ingreso de los haitianos al territorio dominicano, en la cual yo tengo la certeza que simplemente un incremento en la actividad económica en la frontera dominicana podría ser una razón, como también penalizar
aquellos miembros que son parte de la Guardia Fronteriza, que muchas veces son los responsables de la inmigración ilegal al territorio dominicano. Cualquier haitiano con 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos se lo da un guardia dominicano y el guardia lo deja cruzar como que este país no es mío. ¿Qué tipo de medidas Ramfi Domínguez va a tomar? Como una forma, primero, de resolver el desastre migratorio, pero segundo, también de cómo detener la migración de los haitianos al territorio dominicano. Un último aspecto a considerar es cuando se habla en el estilo de gobierno. Ustedes saben que Donald Trump simplemente él fue presidente de la República porque su cuenta de Twitter es una de las cuentas más populares cuando se habla de las redes sociales. Nadie cabe duda que Ramfi Domínguez Trujillo es un individuo popular cuando se habla de las redes sociales en República Dominicana. Ahora la pregunta que yo hago es, ¿Ramfi Domínguez Trujillo utilizará el mismo estilo de gobierno de Donald Trump? ¿Ramfi Domínguez Trujillo va a gobernar utilizando un Twitter o algún tipo de alocución en Facebook o una foto en Instagram? ¿Cuál será el estilo de gobierno de Ramfi Domínguez Trujillo como una forma de tener el mismo éxito que tiene Donald Trump? O por el contrario, Ramfi Domínguez Trujillo va a tener un éxito de gobierno que se adapta a la realidad política de República Dominicana. Pero uno de los grandes elogios que los sectores más conservadores tienen cuando habla de la figura de Donald Trump es que todas sus políticas están inclinadas al sector más conservador de los Estados Unidos. Cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, la pregunta que uno puede hacerse es, ¿él gobernará para todos los dominicanos o simplemente él gobernará para el sector conservador de la República Dominicana? Y no cabe duda que si ustedes analizan la aprobación de Donald Trump, partiendo del punto de vista del sector conservador, casi en un 95% le dan una aprobación como positiva. En el caso de Ramfi Domínguez Trujillo, partiendo del estilo de gobierno que la haga, primero, si él va a tirar un decreto a través de Twitter, si él va a tirar cualquier tipo de política a través de Twitter primero, si él va a destituir cualquier funcionario a través de Twitter, si él va a nombrar un funcionario a través de Twitter, si él va a través de Twitter o Facebook dejarle saber al pueblo dominicano cuál va a ser la propia estrategia política para resolver los grandes desafíos de la nación dominicana, es algo que está por verse. Claro, cuando se habla de si Ramfi Domínguez Trujillo puede tener en República Dominicana el mismo éxito que tiene Donald Trump en este momento, todo dependerá de los factores que yo hablé con ustedes anteriormente. Ustedes pueden estar o no de acuerdo conmigo. Por eso yo espero que si ustedes llegaron hasta el final de este video, simplemente en su comentario déjenme saber lo que ustedes piensan a través de ello. Señores, yo no le quito más tiempo. Yo espero que ustedes pasen un hermoso día.